Muy buen día, bendiciones. ¿Cómo están mis amados? Qué bueno. Saludamos a los amados también que están del otro lado. El Señor les bendiga. Si me pueden poner un ventilador para acá también, les voy a agradecer. Que no me despeine, eso sí, por favor. Gracias al Señor, mientras seguimos en este acto de adoración, porque es la hora de entregar nuestras representación de ofrendas. Es un acto de adoración. No es una colecta, no es una levantada de dinero, sino que es un acto de adoración. Y agradecemos al Señor por la vida de cada uno que ha sostenido a lo largo de todos estos años este ministerio. No solamente con su presencia, con su servicio, sino con sus recursos económicos. Que el Señor les prospere en gran manera. Amén. ¿Están contentos? Falta una luz acá, si lo puedes prender. Bien, ya vamos pasando varias Navidades. Nosotros aquí en Amberes, casi unas 28 Navidades. ¿Qué te parece? ¿En qué andabas vos hace 28 Navidades? Con el tanque lleno de hielo, el clericó, ¿no? Ya celebrando a cuenta, ¿no? Pero qué bueno que el Señor cambió tu vida. Damos gloria al Señor. Y cada Navidad, obviamente, hablamos del nacimiento. Y a veces se hace un poco difícil tocar este tema sin repetir. Pero es tan grande el Señor, fue tan tremendo esto del nacimiento del Señor, que no se agota todo lo que el Señor tenga que decir a través de este gran evento que representa nada más ni nada menos que la razón de nuestra vida, el cambio de nuestras vidas, nuestra vida eterna. Le titulé La gloria de lo despreciado. Algo que no tiene valor, según la perspectiva de algunos, algo que no tiene interés, algo que no importa, algo que es despreciado, para Dios tiene gloria. Detrás de todo eso hay gloria. Y vamos a adentrarnos en un mensaje, será un mini mensaje, porque hoy tenemos un evento especial de canciones que glorifican el nombre del Señor y habla de este acontecimiento. La natividad, el nacimiento de Jesús. ¿Cómo están mis amados? ¿Bien? Me gusta ver películas, ya se dieron cuenta, ¿no? ¿A ustedes les gusta ver películas? Me gusta ver películas o series donde el protagonista de esta película, de esta serie, es alguien que nadie da 2 centavos. Alguien que no vale nada. Alguien que tiene poca importancia. Pero en definitiva, es el héroe a la hora del peligro, a la hora de una situación de que va a haber algún mal, alguien está en peligro, esta persona o este personaje va a una cabina, se cambia de ropa y sale volando, ¿no? Ya saben que estoy hablando de Superman, Spider-Man y todo lo demás, ¿no? Y que en la vida cotidiana, nada, ¿no? No vale nada. ¿Han visto esa serie? Sí. O esas documentales, esas series también que se hacen, donde el jefe de una multinacional se disfraza del cadete o del operario de menor categoría. Y se mezcla ahí entre los empleados. ¿Lo vieron? ¿Alguien vio eso? O sea, es el jefe de todo, es el dueño de una mega empresa que tiene filiales en varios países, y él, para ver cómo funciona la tarea, se disfraza como un operario, como el más novato, y él ve allí quiénes son leales, quiénes son vagos, quiénes son fieles, quién hace el que trabaja o el que realmente trabaja.
Y después cuando, bueno, se saca el bigote, la peluca, todo, se descubre, ¿no? Y están todos, perdón, ¿no? Y después también hay un personaje, no sé si llegaron a verlo, que anda por los gimnasios, que está vestido con un mameluco. ¿Alguien lo vio eso? ¿Sí? Que parece que una persona debilucha, ¿no? Y están todos ahí trabados, levantando ahí las pesas. Y este viene con una mano, ¿no? Porque primero lo ningunean, porque dicen, no, ¿qué vas a hacer? Te vas a lastimar, ¿no? Y se ríen de él, y él de repente empieza a agarrar las pesas y las levanta como si nada. Entonces muchas veces las apariencias engañan. También podemos decir, no todo lo que brilla es oro, porque puede ser que algo aparente, que tener mucha gloria y realmente son nubes sin agua, ¿no? Y he dividido este mensaje en 4 historias breves. 3 de personas a las que Dios tuvo en cuenta a pesar de que el resto de la gente la despreció. No daba ni 2 centavos por esa persona. Y la 4ª persona habla de la historia más sorprendente de la historia de la humanidad. Vamos a leer, y lo leo yo aquí, Josué 2.1, no te lo di, pero lo voy a leer aquí. Josué 2.1. Vamos a leer, a ver un poquitito, el primer personaje, que es Rahab. Rahab la despreciada, le coloqué yo. Una mujer que se dedicaba a la prostitución. Y ustedes saben cómo en la sociedad, cómo la ven a esa mujer. Y peor en los tiempos antiguos. Dice Josué 2.1, los espías, Josué, hijo de Nun, mandó en secreto 2 espías desde Sitín con el encargo de examinar el país. Le dijo, vayan a inspeccionar el país. Y ellos se fueron, llegaron a Jericó, entraron en casa de una prostituta llamada Rahab y se hospedaron allí. Me hace pensar mucho, ¿no? Como el adjetivo calificativo, ¿no? De esta mujer, la prostituta. Que hay muchos sinónimos de esa palabra. Y hasta se usa para ofender, ¿no? Se usa esa palabra para ofender a otra persona. Y que digan, ¿a quién anda buscando? Sí, la prostituta, la ramera, decían en aquel tiempo. Y es despectivo, es triste por la condición de esa mujer que fue empujada a ejercer ese, como dicen, el oficio más viejo de la historia del hombre, porque no sabía hacer otra cosa y para poder sustentarse, que no justifica el pecado, ¿no? La historia de Rahab tiene un mensaje para la mujer y el hombre de hoy. Y es posible dejar el vicio y el mal y empezar de nuevo. Amén. Es posible y todos los que están aquí han dejado otra vida. La vez pasada hablábamos con los hombres también sobre este tema, ¿no? De que antes éramos cualquier cosa y hoy el Señor nos hizo uno. Hoy, como decía Jorge recién, se los ve hermosos aquí, se los ve como un cuerpo, se los ve como una unidad. Y gloria a Dios por eso. Amén. Hay que confiar en el Dios vivo. Hemos confiado desde el 1 de enero del año 2025, ya este año que se va, hemos confiado en el Señor. Ahora Él confió en nosotros, pudo confiar en nosotros. El Señor nos da una segunda oportunidad. Si somos fieles, puede hacernos personas de bendición. Esta mujer, aparentemente, los atributos que tenía era que era bella, una mujer bella. Esa belleza fatal contribuyó sin duda a su caída. Y fue vencida ampliamente por la gracia de Dios y su fe profunda y sincera. Una mujer que era prostituta, pero cuando escuchó hablar de Dios, cuando se enteró de este Dios de Israel, se enamoró de Dios. Y es maravilloso ver cómo esta mujer que es conocida en las Escrituras
como la ramera, como la prostituta, ella va a tener un cambio radical en su vida. Y luego de convertirse al Señor de Israel, ella se integra al pueblo del Señor. Ella pasa a ser parte, ya deja esa vida, deja su entorno para integrarse en el pueblo de Dios. Y no solamente se va a casar con un príncipe, sino que va a ser parte de la genealogía del mismísimo Señor Jesucristo. Una mujer que hace un tiempo era la despreciada, no valía nada. Y ella no se quedó en el pantano de la amargura, condición de una mujer que tiene que prostituirse, sino que en esa conversión al Dios vivo y verdadero, a ella le permite el Señor tener una metamorfosis extraordinaria. Esa mujer dejó esa vida para comenzar otra vida nueva. Rahab no permanece ella lamentándose sobre su triste situación, que se dedicó a este miserable oficio. Y la sociedad obviamente lo desprecia y por mil razones. Y esta mujer que era aparentemente glamorosa, porque una mujer que se dedica a esto tiene que vestirse de cierta manera, usar ciertos perfumes, cierto maquillaje. Y ahora ella estaba embarrada por el fango de su conducta, de su reputación. La gente decía la prostituta. Y las mujeres que tenían sus esposos la odiaban. Nunca jamás una prostituta fue puesta, por ejemplo, y modelo de una fe tan extraordinaria. Fíjate que Dios, al ver la fe de esta mujer, olvidó todo lo que ella hacía, olvidó todo su pecado, toda su mugre, y la perdonó. Sin embargo, la convertida Rahab ahora es colocada en un alto honor. Y la coloca el autor de Hebreos al lado del patriarca Abraham, que era un modelo de fe. No importa lo mugroso que hayamos sido, cuando Él nos limpió y nos lavó, nos coloca en lugares celestiales junto a Cristo. Nos pone como si fuésemos príncipes de un reino. No porque lo merezcamos, porque merecíamos la muerte. Santiago, el apóstol, la menciona como ejemplo de una fe que obra. No era solamente una fe, porque muchos creen, ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Los demonios también creen, y mucha gente cree, dice creer, y ahora que va a ser estos días Navidad, y se acuerdan de Jesús, del nacimiento, y hasta pueden elevar alguna plegaria. Pero amados, esta mujer no solamente mostró fe, sino que mostró la verdadera fe que habla Santiago, la fe que produce obras. Es decir, que es una fe activa y no se queda estancada en palabrerías, porque de hablar hablamos mucho hablamos. Aún los que predicamos y los que enseñamos, aunque lo hagamos bien, podemos hablar mucho, pero a la hora de la obra muchos hacen agua. Es significativo que el otro gran personaje al que el mismo autor del libro de Hebreos menciona es al patriarca Abraham. Y el libro de Hebreos, amada iglesia, en esa famosa galería de la fe del capítulo 11, cita a Rahab, a la ex prostituta. Y observamos en la mención de Santiago y en Hebreos también que no se centra en los fracasos de su vida pasada, en la mugre de donde salió, sino en su vida de fe victoriosa. Esta mujer aprendió que su cuerpo no era para la inmoralidad sexual. Tu cuerpo no es para la inmoralidad sexual, porque Él te ha lavado y te ha limpiado. ¿O no sabes que tu cuerpo es habitáculo del Espíritu Santo? Vamos a leer 1 de Corintios, capítulo 6, versículo 13. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor
para el cuerpo. El que no está en Cristo, el impío, el pecador, el mundano, y todo lo que vos quieras decirlo, de la manera que lo quieras decir, no entiende esto, porque no tiene el Espíritu de Dios. Lo que entiende el que no tiene a Dios es que tiene que satisfacer sus deseos, sus apetitos carnales. Por eso el mundo está como está. Y en la década de los 80 aparece la enfermedad del HIV, el SIDA, el síndrome de inmunología no adquirido, creo que es, ¿no? Y eso frenó, amados, frenó una ola de perversión terrible. Ahora cuando encontraron en la década del 90 la medicina, que es una medicina paliativa, que como que les alarga un poco la vida, volvieron de vuelta a la carga. Porque muchos predicadores de aquella época, yo recuerdo, dijeron que el SIDA fue un juicio de Dios a tanta perversión. Me decía Karina hace poco, ella trabaja en la salud, y decía que es impresionante cómo han surgido enfermedades de esta índole, sexuales. Y los jóvenes muchas veces desconocen todo esto, que no solamente que es pecado, ¿no?, la fornicación, sino que no se dan una idea de la enfermedad que pueden contraer hasta la muerte. Ahora ya no hay publicidades como las había antes, en mi época, cuando yo era un poco más joven. Había estas publicidades y mostraba no explícitamente, pero mostraba a un hombre y una mujer en su relación íntima y decía, bueno, ese hombre a su vez estuvo con otra mujer y esa mujer con otro hombre y a su vez ese otro hombre con otro hombre, y ahí entró el virus y te infectó. No es un juego, amados, cuidar el cuerpo. No es un juego. Sé fiel a tu esposa, sé fiel a tu esposo, disfruta lo que Dios te ha dado. Entonces dice lo que leía recién Moni, el cuerpo no es para que lo usemos en relaciones sexuales prohibidas. Significa que hay relaciones que no son prohibidas, que son aceptadas por Dios en el matrimonio. Al contrario, debemos usarlo al cuerpo para servir al Señor Jesús, pues nuestro cuerpo es de Él. Amén. ¿Podés confesar con toda libertad, mi cuerpo es de Él? Amén. Rahab entendió esto. Esto se escribió siglos después, obviamente. Pablo lo escribe mucho después. Pero el Espíritu de Dios es el mismo y a Rahab le revela que ella tiene que parar con eso. Rahab se enfrenta a un dilema similar al del ser humano actual. Cuando escucha que el juicio de Dios va a caer sobre Jericó, ella lo toma muy en serio. Ella creyó en Dios. Y podría haberlo ignorado o confiar en sus dioses, porque los de Jericó tenían sus deidades, ¿no? Y podía haber clamado a su deidad que la guarde. Pero no, creyó en el Dios verdadero. Sus conciudadanos prefirieron rechazar la verdad que este pueblo se aproximaba, el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, y que ellos tenían el favor de su Dios del cielo y de la tierra. Por eso la Escritura dice en Hebreos capítulo 11, versículo 31, es decir, mucha gente de la época de Rahab rechazó la advertencia de Dios. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Es decir, que ella no murió como los otros desobedientes. Cuando Dios habla y uno obedece, vive. Cuando Dios habla y uno no obedece, muere. ¿Quedó claro? O sea, es así. Hay dos Rahab, o sea, dos vidas muy diferentes, una misma persona con dos vidas muy diferentes. La primera era la de una mujer despreciada, prostituta, que todo el mundo estaba en boca de todo el mundo. Y esto fue antes que vinieran estos dos hombres de Dios, hebreos, a su casa. Hombres temerosos de Dios, escuchá, temerosos de Dios. Estaba Josué también ahí instruyendo a estos hombres, ¿no? Y esos hombres, a pesar de que estuvieron en la casa, en un burdel, ellos no pecaron, porque algunos pueden interpretar, pasaron la noche con... No.
Ellos fueron con una misión. La otra Rahab es aquella a la que la palabra de Dios germina y brota en su interior. La palabra que escuchás brota en tu interior. ¿Sos buena tierra o rebota y seguís igual que al principio del año 2025? Vos te vas a dar cuenta si realmente, porque los otros van creciendo como cipreses, como álamos, como pinos van creciendo. Y vos estás ahí, parece un arbustito ahí, eso. Un cardo ahí todo chiquito y puntiagudo. Esta es la otra Rahab, la que abrió el corazón al mensaje de Dios. Si bien a esta siempre se la recuerda como la ramera, es muy distinta porque no vive ahora ya más para el pecado. Y en el cielo no dicen llamen a la ramera o a la ex ramera, dicen llamen a Rahab, porque es una redimida del Señor que goza de la bendición de estar al nivel de todos los grandes hombres y mujeres de Dios. Así como hoy nosotros que salimos, algunos salieron no le voy a decir que levante la mano, de la delincuencia, de la homosexualidad, de la prostitución, de la promiscuidad sexual, del robo, de la mentira, de cuántas cosas, hasta algunos eran narcos. Y el Señor los sacó de eso y tienen una nueva vida. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por eso? En la vida de Rahab se cumple la palabra que el apóstol va a pronunciar muchos siglos después en 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. O sea que de modo, por tal motivo, si alguno está en Cristo, si realmente estás en Cristo, sos una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ahora, ¿cómo es posible que esta mujer tan despreciada se convirtiera en alguien tan sobresaliente y con la gloria de Dios en su vida? ¿Qué le hizo cambiar de parecer y deshacerse de todas sus actividades, dejar de adorar a sus divinidades para aceptar al Dios de los hebreos? Bueno, de alguna manera Rahab tenía conocimiento de Dios, al que ahora teme y al que ahora conoce. Estaba convencida de la veracidad de los milagros que Dios había hecho por su pueblo. Hoy, amados, me impacta ver el hecho de que hay muchos cristianos, muchos creyentes, que andan revolviendo el basurero inmundo del pasado y amargándose, como decía mi esposa una vez en una prédica. Porque dice las Escrituras que Él llevó nuestros pecados al fondo de la mar. Vieron que el mar es bien profundo. Hay gente que, ¿se acuerdan del submarino ese que estalló e implosionó ahí abajo por la presión? Nadie puede entrar al fondo del mar. Quieren conocer otras estrellas y no pueden llegar al fondo del mar. Hay abismos allí. Dice que el Señor llevó nuestros pecados ahí al fondo de la mar. Y mi esposa predicaba y algunos, no sé, consiguen equipos especiales, buzos y qué sé yo, y van y van a revolver su pecado pasado cuando el Señor ya se los perdonó. La verdad que duele mucho. Y yo creo que también duele el corazón del Señor que anden buscando en el basurero inmundo del pasado, de sus cosas pasadas, en vez de regocijarse en la afirmación de que ahora son hijos de Dios. Lucas 7:47 nos dice lo siguiente. Con lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y esta palabra era también para una mujer promiscua, que todo el mundo despreciaba. Y el Señor dijo, esta mujer me ama porque se le ha perdonado muchos pecados. Al que se siente, y el que se le perdona poco, haciendo alusión a los fariseos, a los grandes religiosos de aquella época, que se sentían demasiado justos, ellos sentían que no necesitaban a Jesús. Entonces a esas personas no se les perdona los pecados, porque se sienten justos por sus propios méritos. Y nos imaginamos a la familia de Rahab, afuera, se oyen gritos,
tremendos, desgarradores de la guerra. Pero cuando los temerosos miran a esa ventana con el cordón rojo, eso les infunde tranquilidad, porque en tu familia se puede dar, ¿no? En tu familia que no confía en Dios, ven las situaciones y se desesperan, pero ven el cordón rojo en la ventana de tu casa, que significa salvación. Ven los dinteles y los postes de tu casa manchados de sangre, que significa salvación. Hay esperanza para tu familia. Nosotros no fijamos nuestra mirada en una ventana con un cordón rojo, pero sí fijamos nuestra mirada en una cruz ensangrentada. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así es. Nuestros ojos muchas veces están puestos en muchos lugares, ¿no? Obviamente. Estamos en la casa, en el matrimonio, en la esposa, en los hijos, en el futuro hogar, en tus negocios, en los estudios, la carrera, terminar. Bien, felicito a todos los que se graduaron, ¿eh? Y los que no se graduaron, hay otra oportunidad. Pero, bien. Y ahora están pensando a lo que pasaron en la primaria, la secundaria, ahora bueno, adelante, sigan adelante. Los que ya entraron en la facultad, los que van a terminar una carrera, el Señor les bendiga y les fructifique en eso. Puestos los ojos en esas cosas cotidianas, pero sobre todas las cosas nos exhorta el autor de Hebreo que pongamos toda nuestra atención en Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. Él es quien hace que confiemos. Él hace que confiemos en Él. Es maravilloso eso. El Señor soportó la vergüenza de morir clavado en la cruz porque Él sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz su alma. Y ahora está sentado a la derecha de Dios intercediendo por nosotros. Y esa sangre vertida, la que nos da la paz porque sabemos, como dice Pedro 1, 18 al 19, Primera de Pedro 1, 18 al 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Esta mujer, Rahab, la despreciada, habrá llorado, habrá sufrido, habrá tenido aún pensamientos de quitarse la vida, quién sabe. Y vino un día la esperanza, vino el mensaje de esperanza. Conoció a Dios, Dios la salvó y le sacó de esa vida miserable. No solamente la sacó de esa vida miserable, sino que le dio un esposo, y un esposo que era un príncipe. Y de ese linaje, amados, nace Jesús. ¿No te diste cuenta que Dios te ha posicionado en un lugar que solamente fue por medio de Él? Solo es por Él, nada es por vos. Bueno, esa es la primera historia de Rahab la despreciada. La segunda historia también es de otra mujer, una mujer llamada Ruth, igual que mi hija. Una mujer pobre. No iba a decir igual que mi hija. Pero la pobreza genera en otros adversión, desprecio. ¿Te sentiste a veces menospreciado porque sos pobre? Nadie, son todos ricos, bueno, está bien. Pero ¿no te ha pasado ir a una fiesta de gala y están todos con la mejor ropa y vos te fuiste con la ropa de la Chimoltrufia? Que te miran así, ay, no te juntes con esta chusma, dice, ¿no? Basta con ir a un lugar donde abunda el dinero, donde no hay problema de dinero, donde vos sí a veces tenés a andar contando la moneda para llegar, donde no hay problemas de dinero allí, pero el que tiene dinero, amados, déjame decirte esto, no nos entiende,
pero ¿cómo que no vas a viajar? ¿Cómo que no vas a veces me dice, ¿cómo que no vas a venir? Quisiera ir. Y ahí empieza uno a pensar y a maquinar, ¿cómo le digo, no? Que soy pobre. Porque tampoco quiere dar la impresión de, por favor, denme que soy pobre, páguenme que soy pobre. Tampoco es eso. Soy pobre y soy feliz. Pero bueno, muchas veces hay situaciones de pobreza extrema que sí realmente causa que uno mismo se sienta despreciado. La palabra pobre es una palabra que usamos mucho, viene del latín pauper o pauperis, que significa poco fecundo o que produce poco, derivado del vocablo latín pou, que es poco o pequeño, y per, que es producido, o sea, que produce muy pequeño. Y de ahí conocemos nuestra palabra paupérrimo, o sea, sos pobre y paupérrimo encima. La historia bíblica de Ruth es la pobreza, es un relato de migración. ¿Cuántos de ustedes, amados, hay muchos amados nuestros que ni nos damos cuenta porque somos un solo cuerpo y aquí no hay distinción de nada, pero muchos son extranjeros y han venido a este país a trabajar, ¿no? Migraron a este país por un bienestar económico, otros se van a Europa o a Estados Unidos, al sueño americano, buscando, ¿no? Lícitamente, no digo que esté mal, pero siempre tiene que estar Jesús en el medio, ¿no? Si vas a tomar una decisión de viajar, porque generalmente nadie viaja a un país más pobre, generalmente uno viaja a un país, la mayoría a España, ¿no? Porque no conoce idiomas, se va a España o se va a Miami, que ahí hablan todo español. Pero no te creas, es que están así, eso es otra historia. Porque a veces se van allá y terminan peor que acá. Esta mujer, Ruth, pobre, migrando en la viudez y miseria extrema, donde Ruth, una mujer moabita, agreguémosles ese dato, era moabita, era una mujer enemiga, o sea, una nación enemiga del pueblo de Israel. Así que ir al medio de ese país donde me odian porque soy moabita, encima no tengo ni dónde caerme muerta, esa era la verdad, no tengo ni para comer. ¿Qué situación? Se queda con su suegra Noemí. Se queda con ella, porque esta mujer era una mujer que amaba a Dios. Como el caso de Rahab, escuchó a alguien que ama a Dios y se prendió ahí, ¿no? Y esta mujer escuchó de Dios, porque escuchó a Noemí hablar de Dios, amado. Escuchó a una madre instruyendo a sus hijos que ahora ya murieron. Qué importante instruir a nuestros hijos en la palabra. Madre, que estás, no porque le estoy quitando responsabilidad al padre, pero madre, porque la madre está más tiempo con el hijo y con la hija. ¿Le estás instruyendo a tu hijo en la palabra? ¿Le estás mostrando la palabra? ¿Le estás sembrando en su corazón la palabra? ¿O le pone la tele para que aprenda el último hit de reggaetón? Porque lo he visto, amados, padres que le ponen el gorrito, le ponen la musiquita y lucecita y ahí está la nena perreando. Y después, las situaciones son terribles después. Se quedó con Noemí, regresó a Belén sin nada, subsistiendo. ¿Saben cómo terminó esa mujer? Que tenía sueño de casarse, tener un esposo, etcétera, terminó en la ruina, juntando alimento del suelo para comer. Como se ve muchas veces tristemente en un país, Argentina, ¿no? Que haya hambre. Usted basta con ir por la tarde, cuando ya termina la hora laboral, la gente, familias enteras revolviendo la basura, sacando y comiendo de la basura. Yo lo he visto eso. Es tristísimo. Uno puede juzgar un montón de cosas, ¿por qué no se van a trabajar? ¿Por qué no? ¿Qué indignidad? Etcétera, ¿no? Y eso genera del resto un desprecio a eso. Pero no sabemos qué es lo que le pasa a esa gente, porque su mente se ha cerrado, su corazón se ha cerrado. Y esa mujer termina juntando espigas del suelo para comer. Pero su fidelidad, su virtud, el rol del pariente redentor aparece vos, la saca de la miseria.
casándose con él y convirtiéndose en el ancestro del rey David. ¿Qué les parece, amado? ¿Qué les parece? Mostrando cómo la fe y la bondad puede transformar la pobreza en abundancia y pertenencia. Porque vos eras un hombre hacendado, un hombre rico. De la pobreza paupérrima a ser la señora del reino, la señora de la hacienda. Había hambre, había desplazamiento, pobreza a causa de toda esta cuestión. La familia de Noemí se mudó de Belén a Moab por una hambruna, perdiendo a su esposo e hijos, quedando Noemí y Ruth en la pobreza y soledad. Había miseria extrema. Como extranjera y viuda sin hijos, Ruth estaba en la situación más vulnerable, sin apoyo familiar ni recurso económico. Se murieron todos los varones de la casa. Se murió su suegro y se murió el esposo, el otro cuñado y el otro cuñado. En aquellos tiempos, en Israel y en los países semitas, quedarse viuda, por eso Pablo dice a las viudas sosténganla, en un contexto, amado, que en esa época, hoy la viuda se queda viuda y recibe una pensión, los hijos la ayudan, siempre la iglesia la ayuda, pero en aquel tiempo era muy terrible quedar viuda, una mujer ya que no puede trabajar, se moría de hambre, de inanición. Y era el peligro que corría Noemí, tanto Noemí como Ruth. Entonces, hay una ley tan sabia, ¿no? Es una redundancia lo que estoy diciendo, pero una obviedad, pero una ley tan sabia del Señor, ¿no? Que Ruth practicó el espigar, una ley que permitía a los pobres, a los paupérrimos, recoger las espigas de los cosechadores, lo que sobraba, lo que quedaba, para poder comer. Como si de repente, miren, ¿sabe que si alguien va tempranito, no sé si alguien lo hizo, me parece perfecto, te vas al mercado central y cuando están descargando ahí caen las papas, las batatas, ponen tan poquito y la tiran, pero vos podés cortar la mitad de la batata, está excelente, o un zapallo, un choclo, etcétera, ¿no? Y te haces alto, ¿no? Un buen pucherito te haces. Y en situaciones de, cuando fue la situación de inflación, cuando hubo situaciones extremas que hemos vivido en este país, amados, más de uno lo hicimos eso, ¿eh? El papel del Redentor, aparece vos, un pariente familiar, también por ley del Señor. Qué tremendo, ¿no? Que cómo nos bendice la palabra del Señor. La fidelidad y la virtud de esta mujer, la historia de Ruth destaca la importancia de la lealtad, la fe y el carácter moral. Dios mira el corazón, como el corazón de Rahab. Estaba en la peor miseria, haciendo lo peor, pero ella amó a Dios y Dios lo tomó como justicia. Amar a Dios, para Dios es justo. Por eso nos habla de que seamos justos. Y esta mujer, Ruth, fue una mujer justa, de carácter moral, de fe, lealtad a su suegra, mostrando que Dios bendice a quienes, escuchá, actúan con integridad y amor. Aunque te muerda al que le das de comer, porque muchas veces, como dice el perro, el refrán, el perro que muerde la mano que le da de comer. A veces ayudás a la gente y la gente peor te responde. No importa. Dice el Señor que debemos pagar bien por mal. ¿Dice así o no el Señor? Y si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Ese es el carácter de Jesús. Si vos sos así, Dios, que todo lo ve, te va a mirar y le va a gustar a Dios. Y te digo que cuando a Dios le gusta algo es maravilloso, es formidable. Si a Dios le gustaste, amados, estás seguro en Él. Él te va a bendecir, te va a prosperar, te va a escuchar tus oraciones y Él te va a responder. Muchas veces no responde el Señor, amados, no porque sea sordo, porque no cubrimos estas cualidades de ser justos, de ser temerosos de Dios, de ser leales a Dios y al prójimo, porque obviamente Rahab salvó la vida de los hombres de los hombres de este pueblo de Dios. Ruth, en cierta manera, quiso proteger a su suegra Noemí. Tuvo un acto de pensar no solo en ella, sino en el prójimo. Ese es el carácter de Cristo que Él quiere conformar en nosotros. Amén. Ruth pasa de ser extranjera, pobre, sin esperanza, a ser una mujer rica, mientras el pueblo de Israel y
y llegó a ser miembro, del pueblo de Israel, de una mujer extranjera, como Rahab también, que era extranjera, era de Jericó. Esta mujer moabita ahora pasa a ser parte del pueblo de Dios, lo integran al pueblo de Dios y ahora es ancestro del rey David. No sé si era la bisabuela de David. Un símbolo de redención divina. Vos no tenés ni idea de lo que Dios puede hacer con tu vida si vos entregás tu vida al Señor, tu prole, tu descendencia, cómo Dios la va a bendecir. Tercer personaje. David. ¿Se acuerdan de David? No David Contreras. David el rey, el cantor, el dulce cantor. David, el primero, ¿qué le pasaba a Rahab? Era, ¿se acuerdan? La despreciada. Ruth, ¿qué era? Pobre, o sea, pobre, no vale nada. A los pobres, aquí no se le puede sacar nada a los pobres, por eso a los pobres nadie los atiende, ¿no? Son despreciados. Y David es el destratado. ¿Te han destratado alguna vez? ¿Te han menospreciado? El rechazo es el acto de abandonar o menospreciar a una persona que no existe en el diccionario de Dios. ¿Me escuchaste? Vos, si sos un hijo de Dios, el Espíritu Santo mora en tu vida, es imposible que desprecies a alguien. No podés despreciar a nadie, menos a tus hermanos. Esta actitud siempre daña, el desprecio siempre daña, amados. Pero el daño más intenso y permanente es cuando se le hace a un niño de corta edad. Y más aún cuando se rechaza una vida en el vientre de la madre. Qué terrible, ¿no? La ignorancia en cuanto al daño que produce el rechazo es tal que aún los cristianos pueden caer en ese pecado horrible. Veamos qué nos dice la palabra de Dios. David experimentó distintos tipos de rechazo. Todos en la vida hemos sido rechazados en algún momento, ¿sí? De una u otra manera nos han despreciado. Quizás, peor aún, quizás ni lo sabés. Capaz que tu propia madre te rechazó cuando se enteró que estaba embarazada de vos. Y ya dijo, no sé qué voy a hacer con esto. Terrible, ¿no? Estemos conscientes de las consecuencias, de las heridas del rechazo, o no lo estemos. Viendo la vida de David vamos a darnos cuenta que la cuestión no es el rechazo en sí. Lo más importante, escuchá, es cómo reaccionamos frente al rechazo. El rechazo, el desprecio va a estar siempre. ¿Me escuchaste? ¿Sí o no? ¿Me escuchaste? Lo importante aquí es cómo vas a reaccionar a ese rechazo. El rechazo de tu papá o de tu mamá, ¿te ha pasado? ¿Te sigue pasando? Puede ser, ¿eh? Y en esta fiesta como que se acrecienta el dolor, ¿no? Isaí, el papá de David, trajo todos los hijos que tenía para presentarle al profeta Samuel. Todos los hijos, vamos a decir, presentables, ¿no? Todos los hijos, al petizo orejudo, ese déjalo ya, ¿no? Pero no, a los fortachones, a todos los bien puestos, vamos a traernos porque dijo el profeta Samuel que eligió a uno de mis hijos como rey. ¡Wow! Y papá no se acordó de David. No es que se olvidó porque tenía amnesia o era muy distraído. No, lo menospreció. A no. Seguramente son los guerreros. Son ellos. ¿Nunca te ha pasado? A mí en el ministerio me ha pasado. Este es mi sucesor, digo yo. Mi sucesor terminó yéndose no sé a dónde. Uno se puede, porque a veces el Señor dijo a Saúl, yo no miro lo hermoso de su parecer, porque a vos te puede parecer muy alguien por su apariencia, pero yo miro el corazón, dice el Señor. Él mira tu corazón. Y eso es importante. Eso es lo más maravilloso. Entonces el profeta
Samuel indagó si estaban todos presentes los hijos, porque cuando se acercaba, Samuel decía, es este, seguro que es este, porque mira la facha que tiene, los músculos que tiene, mira los bíceps que tiene, wow, sí, este tipo es el que va a ser, el que nos va a gobernar. Cuando decía, no, el Señor le decía, no, seguí participando, le decía, no es este. Y uno. Entonces el profeta preguntó al papá, bueno, ¿están todos aquí? Y Isaí dijo, bueno, sí, está el impresentable, pero no está acá. Está el al que nadie da demasiada importancia. Entonces le dice, no, tráelo, hombre. Vamos a leerlos. Primera de Samuel 16:11. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Luego presentó a Jesé, o sea, a Isaí, le preguntó, ¿se acabaron los muchachos? Y Jesé, o Isaí, que Jesé e Isaí saben que es sinónimo de Jesús, esa palabra, ese nombre. Respondió, queda el pequeño. Una versión dice así, queda el pequeño, que precisamente está cuidando las ovejas, que es para lo único que sirve. Y Samuel dijo, manda por él, que no nos sentaremos a la mesa mientras no llegue. Ahí Samuel cayó en cuenta, antes de verlo, cayó en cuenta que ese era. Ya el Señor le estaba revelando, no nos sentaremos a comer hasta que nos llegue esa persona importante. El papá dijo, ahí está, no hace falta ni que venga. Y él dijo, esa persona es muy importante, no nos sentaremos a comer hasta que el rey venga, casi le dijo. Tremendo. David realizaba la tarea de que nadie quería hacer. Nunca pensaron que el pequeño don nadie sería el futuro rey de Israel, pues era la antítesis de lo que alguien pensaba que podía ser rey. Hay una serie que les recomiendo, se llama La Casa de David. ¿La vieron? Está en Amazon, estoy haciendo el chivo, pero bueno, véanlo porque está muy buena. En vez de ver lo que están viendo, vean ese. ¿La vieron alguno, La Casa de David? ¿Sí? Bueno, está buena, ¿no? Estamos esperando la segunda temporada, ya está. Y muestra, claro, vos le decís, no, yo le dije a mi esposa, no me gusta David, muy... nada. Y es que era eso. Nada. David realizaba esa tarea. Sería el futuro rey de Israel, don nadie. Pero Dios devela a través de la vida de David el secreto de una persona que va a enfrentar el tema del rechazo tremendo. Y lo va a sortear esa situación con tremendo éxito. Porque David fue en primera instancia despreciado por su papá. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado? Bueno, recordad lo que dije anteriormente, no andes revolviendo en la basura del pasado. Ahora que llega Navidad, y mi papá que nunca me tuvo. Bendecí a tu papá, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, si el rechazo es carencia de amor, entonces disfrutar del amor más puro sería el antídoto para mitigar ese rechazo, el amor de Dios. Y David disfrutaba del amor más puro que existe. El papá no le tenía en cuenta, pero él tenía su deleite con él. Llevaba su arpita, ahí su copo de nieve, que era su ovejita, la mascota, la que estaba siempre al lado de él, y estaban todas ahí. Había 2 o 3 cabras arriba de los árboles también, porque todo pastor tenemos alguna cabra siempre arriba de un árbol. Y él llevaba su arpa y decía, bendice alma mía al Señor. Es tremendo. Él amaba al Señor y el Señor lo llenaba de su amor. El amor que no le daba el Padre, la atención que no le daba el Padre, se la daba el Señor. Cuando venía un animal furioso, un león o un oso, David lo mataba con sus propias manos, con el poder que Dios le daba, por la relación que él tenía con Dios.
Fíjate lo que dice Dios al rey Saúl a través del profeta Samuel. Primera de Samuel 13, versículo 13 al 14. Primera de Samuel 13, 13 al 14. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Bueno, amados, de cada texto bíblico, yo en mi mente saco otros mensajes, porque es tan rica la palabra del Señor. Miren, cuando vos no querés hacer lo que Dios te ha colocado a hacer, cuando vos no lo querés hacer, o lo haces de mala gana, o lo haces para fanfarronear y no para servir al Señor, el Señor te va a sacar y va a poner a otro mejor. No te creas la última Coca-Cola en el desierto con lo que estás haciendo. Sea lo que hagas, desde vender un caramelo, desde servir un vaso de agua, hasta enseñar la palabra. Sea lo que sea que hagas, hacelo para la gloria del Señor. Entonces, Saúl era un rey. Mientras tanto, como si fuese una película, mientras tanto, David estaba allí con su arpita y Samuel preguntando por si había otro hijo más. En el palacio se tejían otras cosas. Estaba el rey, un rey que no temía a Dios. Tenía toda la de ganar, tenía toda para servir a Dios y amar a Dios. Pero era un hombre flojo en el área espiritual. Era un hombre que le gustaba hacer, buscaba notoriedad. Buscaba hacerse ver y aparentar, porque cuando el Señor lo desecha, él le dice al profeta Samuel: por favor, sal conmigo, que los ancianos vean que Dios todavía aparentemente está conmigo, aunque ya no está conmigo. Le importaba más la apariencia que realmente su relación con Dios. Qué diferencia con David, ¿no? El don nadie. Dice que, si ustedes leen la Biblia, ¿no? Saúl dice que era un hombre altísimo, un altote era. Fortachón, dice que de bello semblante, era un modelo, ¿no? El tipo se paraba y miraba a los hombres por debajo de sus hombros, decía, ¿no? Y todos lo veían como el gran rey, el tremendo, estamos orgullosos de nuestro rey. El pueblo pidió a ese rey. Cuando Saúl desprecia a Dios, Samuel le dice: eres un tonto. En otra versión dice: eres un estúpido. Fuerte. Pero cuando desobedecemos a Dios no somos ni más ni menos que eso. No obedeciste al Señor tu Dios. Si hubieras obedecido sus mandatos, entonces el Señor habría dejado que tu familia gobernara a Israel, es decir, los hijos de sus hijos. Pero ahora tu reino será cortado, no continuará más. El Señor se ha buscado a un don nadie, le agrego yo. Se ha buscado a un hombre con quien Él está conforme y lo ha encontrado. El Señor lo nombrará a él como el nuevo rey de su pueblo. Como no obedeciste el mandato del Señor, el Señor nombrará a otro rey. Meditemos. David era el dulce cantor de Israel, que ni su padre tenía en cuenta, pero para Dios era importante. Dios sí lo tenía en consideración, porque era un adorador. Y este es el principio de la sanidad de la herida del rechazo, amados. ¿Has sido rechazado? Adora al Señor y Él te va a sanar. Saberse amado por Dios y elegido por Dios para salvación es hermoso. Por eso dijo: deleítate en la presencia del Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Salmo 37:4. David sabía de lo que estaba hablando. David no era un poeta que se le venía la musa y empezaba a escribir. No, David escribía lo que vivía, lo que Dios le permitía vivir, y escribía eso inspirado por su espíritu. Uno de los rechazos, amados, más que marca más a una persona son el rechazo de los padres. Por eso,
Si tu papá no te rechaza y tu mamá no te rechaza y te aman, valoralos y bendecilos. Uno de los rechazos más dolorosos son esos, pero qué bueno que existe la medicina de Dios si te ha pasado que fuiste rechazado. Qué bueno que si nos ponemos bajo el nuevo pacto de la sangre de Cristo hay victoria contra el rechazo. Primera de Corintios 1:28. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Te está hablando a vos el Señor, me está hablando a mí. Dice, Dios prefirió lo que el mundo cree que no es importante. Para el mundo, ¿sos cualquier cosa? Dice, Dios te eligió. Lo que el mundo desprecia y lo que no significa nada, prefirió eso, todo eso para destruir lo que el mundo cree que es importante. ¿Qué te parece? Y esta es la buena noticia, mis amados, del Evangelio, que si la persona tiene a Cristo, la provisión de Dios lo completa. No necesita más nada. Ni fama, ni reconocimiento, ni aplauso, ni nada. Teniendo a Cristo tenemos todo. Bueno, entonces David fue rechazado por su papá. También fue rechazado por sus hermanos. Primera de Samuel 17, 27 al 29. Pastor, usted dijo que era un micromensaje. Bueno, ya termino. Primera de Samuel 17, 27 al 29. Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? ¿Tenés hermanos? ¿Sentiste el desprecio de tu hermano o de tu hermana? Nadie dice nada, porque está acá el hermano. Le dice el hermano, ¿no? Eliabra, ¿no? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué haces aquí? Andá, va, fuera. Se rajá de acá, bobo, andá para allá, bobo, le dijo. ¿Con quién dejaste el rebaño en el desierto? Ese es tu trabajo. Ya sé a qué viniste, dice esta versión. No quisiste hacer tus deberes y solo viniste a ver la batalla. Y David le dijo, ¿y ahora qué hice? David en esa frase está diciendo, otra vez me están retando por algo injusto. Otra vez me están malinterpretando. ¿Y ahora qué hice? Solo preguntaba, dijo. ¿Cuántas veces, amados, tus palabras han sido tomadas por tus hermanos? Y ya hablo por tus hermanos en Cristo, La malinterpretaron y te tildaron de que vos sos un soberbio, que vos sos un mentiroso, que vos sos un fabulero, que vos sos esto, lo otro. ¿Cuántas veces te tildaron así? Tus propios hermanos. Y ya cuando, fíjate que este es el que cuidado con este que se le va los deditos. Mentira. Y regaron ese chisme de todos lados y cuando se acerca al hermano, todos esconden sus cosas, ¿no? Qué terrible, amado. Qué terrible. Al analizar la actitud de David, vemos que él desecha las palabras negativas y de menosprecio de su hermano mayor y seguía pensando en el gigante a derribar. Gloria a Dios, porque él estaba viendo a Goliat y el hermano lo estaba retando. ¿Qué haces acá? Andá con las ovejas, vaya. Y él estaba mirando con un celo santo, enfurecido contra ese gigante que estaba maldiciendo al Dios de Israel y al ejército de Dios. Mientras mantenés tu mente en hacer la voluntad de Dios, el rechazo jamás te va a derribar, te va a resbalar. Hay personas que se frustran pero por no alcanzar éxito. Y entonces todo aquel que lo logra se convierte en sospechoso y víctima de su amargura. Como estos hermanos, lo veían a David, que él avanzaba, que él era decidido porque tenía a Dios, su fe puesta en Dios. Entonces los hermanos lo empezaron a envidiar. Nosotros tenemos la fuente de la victoria, amados. Todo ese poder está disponible para el cristiano que cree y que obedece a Dios. ¿Amén o no? Primera de Pedro 4:14. Sois vituperados por el nombre
sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Aleluya. Si alguien los insulta por confiar en Cristo, dice la versión Biblia en lenguaje sencillo, consideren ese insulto como una bendición de Dios. Te dijeron, ahí va la aleluya, ahí va el hermanito, las cosas más lindas que te dicen. Dice, tomalo como una bendición de Dios. Transformarlo en una bendición de Dios porque es una bendición de Dios. Eso significa que el maravilloso Espíritu de Dios está siempre con ustedes. Como dijo el hermano Denzel Washington, dijo, cuando se enojan contigo, es porque el espíritu que llevan ellos, el mal espíritu, no pueden soportar al Espíritu Santo en tu vida. ¿Qué más? Recibió rechazo del papá, rechazo de los hermanos, recibió el rechazo de su propio rey. El rechazo de Saúl representa a la persona envidiosa que teme que alguien más virtuoso le quite su lugar. No, este me va a serruchar el piso, hay que matarlo. Saúl envió a David a diversas expediciones militares debido al éxito que él siempre obtenía. Lo nombró jefe. Volviendo David de una batalla en que fueron destrozados los filisteos, las mujeres de Israel, ahí se armó el coro, el coro de las hermanas, salieron al encuentro de Saúl con panderos y tambores a cantar lo siguiente. Primera de Samuel 18, 6 al 9. Primera de Samuel 18, 6 al 9. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando, para recibir al rey Saúl, con pandero, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10.000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10.000 y a mí 1.000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Qué tremendo, Ya en su corazón se pudrió y no podía ver a su mejor soldado, a su mejor conciudadano, a su mejor hermano, como alguien a quien amar, sino que lo comenzó a odiar hasta la muerte. Es posible que te estén odiando hasta la muerte. No se animan a matarte, pero si pudieran con el pensamiento, te matan. ¿Por qué? Porque Dios le dio el éxito. ¿Por qué? Porque ese hombre llamado David temía y amaba a Dios con todo su corazón. Amar a Dios no es gratis, Amar a Dios no es gratis. Te van a odiar porque vas a empezar a crecer, vas a empezar a desarrollarte y te van a querer bajar de un ondazo. Saúl mató a 1.000 soldados, pero David mató a 10.000. Al oír estos cantos, Saúl se enojó mucho, dice, lo único que falta es que me quite el trono. Ya está. En vez de ponerse alegre con ese reconocimiento de valor de David, Saúl se dejó arrastrar por la envidia. Amados, la envidia, ¿saben qué? Yo lo he descubierto no hace mucho tiempo, lo que es el daño que puede causar la envidia. Y hay envidia hasta piadosa, porque hay envidia, se le llaman envidias ministeriales. Es increíble eso. Celos ministeriales. Envidias. Es destructivo. Este varón que era el rey, en vez de alegrarse de tener al mejor hombre de su lado, lo quiso matar. Saúl se dejó arrastrar por el odio. Y que Dios nos otorgue la gracia, iglesia, y humildad para tener desinteresada admiración por la persona virtuosa y exitosa. Cuando tu hermano tiene éxito, decirle, qué bueno, cómo me alegro por tu éxito. ¿Qué hace cuando tu hermano cambió de auto? De repente aparece con un Audi ahí. Este debe andar en algo raro. Alegrate. La hermana se quedó embarazada. Otro más. Alegrate.
Da gloria al Señor. Que Dios nos otorgue esa humildad, amado. Es la única manera de perfeccionarnos en el amor y aprender a obedecer la voluntad de Dios. Y por último, David, como si fuese poco, como dice el que vende en el tren, ¿no? Como si esto fuera poco, lo rechaza a su propia esposa. No voy a preguntar porque acá van a empezar a llorar. La propia esposa lo despreció. Lo despreció la propia esposa. Y este tipo de rechazo podemos evitarlo trabajando en el área de lo profundo, claro. Cuando nos vamos a proyectar para un matrimonio, amado, amada, fíjate bien con quién te vas a meter, perdón la expresión. Porque es para todo, hasta que no te saquen con los pies de adelante, es para hasta ahí. No es, ay, qué lindo, ahora somos jóvenes, ay, tenemos esto, soñamos, castillos en el aire. Te quiero ver 3 años de casado, a ver cómo te va. No, amados, busquen al Señor para encontrar esposa, esposo. ¿Sí? Doncellas y doncellos no dicen nada, están todos así, están. Deberíamos ser muy sabios al escoger esposo o esposa y procurar la sanidad propia del rechazo. Si tu novio ya te rechaza de novio, chao, listo, ya, mandalo a freír papa. Si tu novia te desprecia porque sos pobre o porque lo que sea, o no sé, o te compara con otro, listo, mandala a vender almanaque, no sirve. Busca a alguien que ame al Señor, así como Rahab, así como Ruth, así como David. Segunda de Samuel, y prometo que termino, segunda de Samuel 6:16. Pensé que iba a ser más, pero bueno, están bien, ¿no? Segunda de Samuel 6:16. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Mical, una esposa que a David le costó no sé cuántos cientos de miles de prepucios, de filisteos. Conoce la historia, ¿no? No fue así nomás. O sea, le costó sangre y todo por Mical. Iba matando filisteos, Mical. Se asomó a la ventana, Mical, venía David victorioso, alabando a Dios. Vean la película, está muy bien representada. Danzando, alabando al Señor, y estaba ahí la cuestión, y lo ve ahí la mujer. Me imagino yo, ¿no? Porque viste cómo hace la esposa a veces. Y empezó a hablar entre dientes, ¿no? Me pasaba, había un meme que habían 2 pajaritos, había una que estaba... Decía, no sé mucho de pájaro, pero me imagino cuál es la hembra, dice. No, una broma, no se enojen conmigo. Sucedió que al entrar el arca del Señor, Mical lo vio y dijo, y David entró, él estaba en la suya, amado, él estaba saltando. Por eso, a ver, los que aquí, yo me gozo, y permítame dar nombres, ¿no? Me gozo. ¿Vino Sergio? Lo estoy mandando de frente. ¿Está Sergio? Ahí está Sergito. Está Sergio, también está Víctor por ahí, y también está por ahí, cada tanto está Ricardo. ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno! Amado, a mí, al contrario, a mí me produce alabanza eso, porque sé que es genuino. También porque yo dije una vez que los más rebeldes son los que más amén dicen. Pero ese apártenlo, porque tiene su verdad eso. Porque hay muchos que para aparentar están amén, amén, y después son los más rebeldes. Pero a mí cuando alguien alaba al Señor y no tiene vergüenza de adorar al Señor. ¿Cuántos pueden decir, bendito sea Dios? Bien. El 20% tuvo vergüenza. Pero alaben al Señor, amado. Y David alababa al Señor y saltaba y por ahí se mandaba un zapucay. Y de repente lo ve y dice la expresión Biblia al día, y Mical sintió un profundo desprecio por David. Ojo, esposa, con despreciar a tu esposo, que por ahí quiso hacer algo y no le salió. Por ahí dijo algo, corregilo, sí, corregilo, como me corrigen a mí. Mi esposa me ama y me corrige.
pero nunca desprecies a tu esposo. Es más, dice respetalo y amalo. Si tenés un marido o esposa inconverso, puede que hasta te desprecie porque te preparás para venir a la iglesia. ¿Cuántas esposas vienen solas aquí? ¿Cuántos esposos vienen solos? Oh, ya te va al culto otra vez. El pastor te tiene de las pestañas, te lavó el cerebro a vos, ¿no? No me das a mí, ponés allá. Y así un montón de cosas, ¿no? Sí, sí. Es terrible, a algunos les debe pasar, ya vas de vuelta ahí. El rechazo puede destruir vidas, matrimonios, familias, amistades. Por eso, debe una persona refugiarse en la seguridad de Dios y cuando haya heridas por los desprecios, serán sanadas solo cuando adoramos a Dios y hacemos su voluntad. Aleluya. Bueno, tendría un montón de casos. Yo tomé 3. Ni hablar del caso de José, que no lo voy a tocar. José despreciado por sus hermanos, tratado injustamente, lo metieron preso, varios años estuvo preso, amados. Como 11 años estuvo preso por una mentira, por una mujer despechada. Olvidado por su padre porque lo creía muerto. Sus hermanos le dijeron, no, ya se murió ese. Ellos sabían que no estaba muerto. Pero voy a tomar el 4º ejemplo. Y ahora, el Rey de Reyes en un pesebre. El Rey creador de todo el universo en un comedero de animales. Lucas 2:7. Dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Atención, atención, los que sostienen la doctrina de la Virgen siempre virgen. No sé dónde sacan eso, porque las Escrituras dice otra cosa. Les voy a explicar esta palabra. Unigénito significa hijo único, el unigénito del Padre. Primogénito significa primero de 2 o más hijos. Nació como todos los hombres, Jesús nació como todos los hombres, pero el milagro fue que nació de una matriz virgen, no tocada por el hombre. Ese es el milagro. Pero María después tuvo más hijos, y el primero se llamó Jesús, que nació de manera milagrosa. Como no encontraron lugar en ningún hotel, dice esta versión, lo dejaron pasar la noche en una casa, en el lugar donde se cuidan los animales. Cuando el niño nació, María lo envolvió en pañales y lo acostó en pesebres. No aparece la imagen que... ¿Estaba la imagen original? Bueno, esa imagen es la que más se asemeja a lo que es un pesebre. No es una casita en medio de la nada, no, sino... bueno, no se ve... No es la imagen. Bueno, era un comedero de animales. Un comedero de animales que se hacía sobre la piedra. Y cada persona, cumpleaños, ¿sí o no? ¿Cumpleaños ustedes? Todo el tiempo estamos saludándole. Y el que no le... Arreglen su Facebook, pongan bien su fecha y yo les saludo, porque si no, no se me enoje. Cada persona tiene un cumpleaños. Y la mayoría de los cumpleaños son recordados al menos por la misma persona. Ay, hoy es mi cumpleaños. Aunque hay gente que ni se acuerda de su propio cumpleaños, también se acuerda. Pasa, no sé. Y generalmente, su propia familia, ya dice, che, la semana que viene es tu cumpleaños. ¿No? Pero ningún cumpleaños, amado, ha sido recordado tan ampliamente como el cumpleaños del Señor Jesucristo. Porque, digamos de alguna manera, lo que se conmemora en estas fechas es el cumpleaños de Jesús hombre. Dios es eterno, no tiene cumpleaños. Pero como hombre, Él nació una vez. Entonces, cumpleaños como cualquier hombre. Nosotros se lo recordamos cada año, ponele. Aunque nadie desea jamás que si vos naciste un 21 de abril, anoten esa fecha, que si vos naciste un 21 de abril, te saluden el 23 de octubre. ¿Te gusta que tenga...? No, nada que ver. Si querés regalarme, pero no es de cumpleaños. Me pasó, anécdota, me ha pasado en los grupos que estamos a veces, de saludar amigos en base a la fecha que se registraron en el Facebook. ¿Saben qué? Ahora, no sé,
No digo nada. Bueno. Hay hermanas que tienen hasta 5 páginas y en cada una cumple un año menos que en la otra. Y tal que le ponen filtro a la foto, yo no sé si tiene 15 o 52. Pero fíjate que hasta la fecha del cumpleaños humano de Jesús tiene una fecha que no es. Hasta en eso le desprecian. Y peor, llega esa fecha apócrifa, porque no es 25 de diciembre, lo sabemos, igual lo celebramos, no soy antina, no soy, ¿cómo es? ¿Grinch? No. Igual sí, a ver, en la bolita, acá tenemos varios adornos, gloria a Dios, el Señor Jesús nació una vez. Pero peor todavía, llega tu cumpleaños, en este caso el de Jesús, y toda la atención está colocada en un gordo vestido de rojo. Satán Claus. Amados, sabemos que no hay evidencia real de que él que nació en el 25 de diciembre. Cada año lo explicamos, ¿no? Que ahora es invierno en Israel, hace un frío bastante interesante, como para que los pastores estén fuera cuidando las ovejas. Y el relato bíblico dice que estaban cuidando las ovejas. Ahora, ¿por qué es esto? Es cierto que muchos recuerdan el nacimiento de Cristo porque son cristianos y por lo tanto lo aman y lo guardan. Pero otros millones no son cristianos y sin embargo también celebran Navidad. A mí me hacen reír mis hermanos judíos, ¿no? Porque ellos no creen en Jesús, sí creen que existió. Pues ellos tienen una fe intelectual, ellos saben que Jesús existió, no son como los tapados, los ateos que ni siquiera existió Jesús. No, ellos saben que existió, pero no lo reconocen como Dios ni como Mesías. Pero tienen las tiendas que venden el pesebre, venden el arbolito, o sea, porque negocios son negocios, dicen, ¿no? ¿Por qué el nacimiento de este hombre se ha apoderado tanto de las mentes y de la imaginación de todas las personas? Es la paradoja de Navidad. La respuesta a esta pregunta se encuentra en las paradojas de la historia de Navidad, una de las cuales quiero compartir para ir finalizando. Una paradoja obvia es la pureza en el relato del nacimiento de un hijo de una madre soltera. Ya ahí, ¿cómo es esto? Madre soltera. Pero no madre soltera porque anduvo fornicando y ni siendo desobediente a los consejos del padre y de la madre, sino porque Dios la eligió para que en su ser naciera este santo ser llamado Jesús. Es una historia conocida por cualquier predicador. La niña, porque María era casi una niña, angustiada, los padres frenéticos, de pena, de indecisión. ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo lo tapamos? Porque te pueden lapidar, te pueden matar por ser madre soltera. Pero el tono de angustia y dolor que conocemos no es el tono de esta historia, mis amados. Más bien, escuchá, hay pureza. Porque a más de uno, inclusive a nosotros nos ha pasado, en el momento de leer esto en primera instancia, decir, no, ahí a José lo engañaron. Y esa es la mente humana, es el razonamiento humano, como dice inclusive, diabólico y terrenal. Porque aquí hubo pureza desde el principio. María, que según se nos dice, se asustó, se espantó, se turbó por el anuncio, primero por la aparición de un ángel, el ángel Gabriel. Y ella a la conversación, cuando se desarrolla, le dice, ¿y cómo será esto? Ya que soy virgen. Ella confiesa su pureza. Eso está en Lucas 1, ¿no? Y la pureza de José. José era un hombre noble, un hombre piadoso, que no era el padre de ese bebé. Él lo sabía porque no había tenido encuentro con ella. Tuvo que venir el ángel para aclararle a José que esto era de Dios. María, al casarse con ella, él la protegió a María. No tuvo relaciones con ella hasta después de que nació Jesús. Esa es la primera paradoja. Una segunda paradoja. También es una historia de gozo en lo que normalmente sería una tragedia. ¿Cómo puede ser? Mi niña ha quedado embarazada. Has engañado a tu marido, porque esa era la acusación que se le podía endilgar.
En circunstancias normales, María habría corrido el riesgo de ser expuesta públicamente, incluso morir apedreada, ya que la lapidación era la pena prescrita para la fornicación en Israel. Y ella habría estado angustiada, asustada, temerosa por lo que de repente le sobrevino. Sin embargo, cuando María se acercó a su prima Isabel, o Elizabeth, a quien había ido a compartir su increíble noticia, y dice que su prima de inmediato alabó a Dios. Vean cómo hay piedad, ¿eh? Esta familia era una familia piadosa. Qué lindo tener una familia así, ¿eh? Espiritual. Y la bendijo a María. Y María respondió con ese gran himno de alabanza que hoy mi hija leyó casualmente, se lo conoce como el Magnificat. Hay otro contraste en esta historia, y está el anuncio del nacimiento de este bebé a los pastores, aquellos que eran las personas más despreciadas. Acuérdense de David, el pastor era como decir el empleo que nadie quiere hacer. No hay empleo despreciable porque todos son honrosos, pero si te dan a elegir, prefiero ser oficinista antes que barrendero. Pero a veces saben que el barrendero gana más que el oficinista, pero bueno, eso es otra historia. Y los pastores eran de la más baja categoría de trabajo, que a veces ni siquiera cobraban. Y el Señor les habla a estos hombres. Aparecen estas figuras de gran estatura, de gran brillantez, y estos pastores se asustaron. Y existe el abandono de Jesús también por su parte, de su propio pueblo. Mientras que los sabios gentiles, los de Oriente, vinieron para adorarle. Incluso el bebé es una paradoja. Como el Dios tan grande que dice las Escrituras que los cielos de los cielos no pueden contener su presencia, ahora estaba acostado en un pesebre, que vino a nacer con un propósito. ¿Saben para qué vino Jesús? Para ser sacrificado. Ese bebé nació para ser sacrificado. Ninguno de nosotros tenemos hijos para decir, bueno, lo voy a sacrificar para que salve a muchos, gente malvada y pecadora. Ninguno haría eso. Sin embargo, Dios Padre lo hizo. Y sin embargo, en esta gran historia tan llena de paradojas, hay una paradoja que sobresale sobre las demás y quizás más que ninguna otra. Es que Él nació en un entorno tan pobre, despreciable y tan humilde, en un establo, con madre, escucha, y padrastro. No sé si te crió un padrastro o una madrastra. Es el mayor acto de amor, ¿eh? Yo tuve madrastra, tengo madrastra. Y es el mayor acto de amor, de hacerte cargo de un hijo que no es tuyo. Y acá tenemos el ejemplo bíblico. José se hace cargo de un hijo que no es de él. Y la paradoja, ¿no? Un hijo que no es de él, pero que sí era su Dios. En un pesebre, acostado, donde un animal minutos antes estaba comiendo o bebiendo. Y allí, sin embargo, estaba el Dios de la gloria, al cual hoy Él es el motivo de nuestro culto. El motivo por el cual te levantaste a las 5 o 6 de la mañana para prepararte y venir a este lugar, muriéndonos de calor, para cantarle al Señor, para orar al Señor y escuchar su palabra. Aquí hay un bebé, pero es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eres el Dios en un establo. Él es el supremo potentado del universo y ahora en un humilde pesebre, rodeado de ganado. Y esa es la paradoja de la encarnación, Emmanuel, Dios con nosotros. Y solo unos pocos pudieron contemplar su gloria y la mayoría lo despreció. Cierra tus ojos, por favor. Termino impartiéndote esta última palabra, que es palabra de Dios. Así que lo que parece una tontería de Dios es mucho más sabio que la sabiduría de este mundo. Podría pensarse que Dios es débil, pero en realidad es más fuerte que cualquiera. Recordá lo que vos eras cuando Dios te eligió.
Según la gente, no eras ni sabio, ni poderoso, ni perteneces a una familia importante. Y aunque la gente de este mundo piensa de vos que sos un tonto y que no tenés importancia, Dios te eligió para que los que se creen sabios entiendan que no saben nada. Dios te eligió a los que desde el punto de vista humano son débiles, despreciables y de poca importancia, para que los que se creen muy importantes se den cuenta de que en realidad no lo son. Así Dios ha demostrado que en realidad esa gente no vale nada. Por eso, ante Dios nadie tiene que sentirse orgulloso. Dios te ha unido con Cristo, amado, amada, y gracias a esa unión ahora sos sabio. Dios te ha aceptado como parte de su pueblo y te ha dado la vida eterna. Por lo tanto, como dice las Escrituras, si alguien quiere sentirse orgulloso de algo, que se sienta orgulloso de Jesucristo el Señor. Primera de Corintios 1, 25-31. Padre, te damos gracias por permitirnos llegar a fin de año, a diciembre, en esta instancia donde todo el mundo conmemora tu nacimiento, no como a ti te agradaría, pero hoy hay un remanente fiel, imperfecto, sí, pero por eso dependiendo de ti, apelando a tu misericordia, a tu perdón, para que nos limpie, nos restaure, nos transforme con tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque aún nosotros mismos nos desmerecíamos, nos sentíamos la escoria de este mundo, nos sentíamos que no valemos nada. Pero tú, Señor, nos has recobrado el valor. Señor, tú nos has dado a tu Hijo Jesús. Y ahora tenemos el tesoro más grande en nuestra vida y eso nos hace valiosos. Eso nos hace importante para ti. Gracias, Señor. Y yo también valoro a mi hermano, a cada uno del que está aquí, el que está escuchando esta palabra. Eres valioso para Dios y te valoro. Te amo con amor entrañable y te exhorto a que te mantengas fiel, obediente, leal, con un corazón adorador a Dios y Él te exaltará. Porque el que se enaltece, el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla, Dios lo exaltará. Y todos verán la gloria de Dios en su vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, iglesia.